Había comenzado como cualquier otro jueves en la oficina del Departamento de Cumplimiento Normativo de Seguros Madrigal, en pleno centro de Madrid. El aire acondicionado luchaba contra el calor sofocante de julio, mientras el habitual murmullo de teclados y conversaciones telefónicas llenaba el espacio. Me llamo Carmen Vega, y después de 5 años de trabajo impecable, me había ganado el respeto de casi todos, excepto de una persona, Lucía Mendoza, la compañera que sonreía con los dientes apretados cada vez que me veía pasar. Aquella mañana, Lucía apenas levantó la mirada de su monitor cuando pasé junto a su escritorio. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, pero podía sentirlo. Estaba tramando algo. Durante semanas había hecho comentarios pasivo-agresivos sobre cómo algunas personas siempre se salen con la suya. Y yo sabía perfectamente que iban dirigidos a mí. A pesar de todo, no le di importancia. Tenía una reunión con el director regional, don Fernando Alarcón, y no iba a permitir que ella arruinara mi día. «Buenos días, Lucía», dije con normalidad mientras dejaba mi bolso en mi escritorio. Ella murmuró algo ininteligible sin despegar la vista de su ordenador. Típico. Llevábamos casi 3 años compartiendo el mismo espacio de oficina, y nuestra relación había empeorado gradualmente desde que me ascendieron a coordinadora el 1902, año pasado, un puesto que ella también codiciaba. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marta, mi mejor amiga del Departamento de Recursos Humanos. Suerte en la reunión. Alarcón está de buen humor hoy. Aprovecha. Sonreí mientras guardaba el móvil. Marta siempre sabía todo lo que pasaba en la empresa antes que nadie. Abrí mi cajón para sacar las carpetas que había preparado meticulosamente la noche anterior. Contenían toda la información sobre las irregularidades que había detectado en algunos procedimientos internos. Nada grave, pero sí lo suficientemente importante como para que Alarcón tomara cartas en el asunto. Revisé una última vez los documentos mientras bebía mi café con leche. ¿Preparada para impresionar al jefe? La voz de Javier, mi compañero del cubículo contiguo, me sacó de mis pensamientos. Eso espero, respondí con una sonrisa. He estado trabajando en este informe durante semanas. Lo harás genial, como siempre, me animó antes de volver a su trabajo. El reloj marcaba las 9:45. Mi reunión era a las 10:00, en la planta 12. Recogí mis carpetas, me retoqué el pintalabios discretamente y me dirigí hacia los ascensores. Mientras esperaba, no pude evitar mirar hacia el escritorio de Lucía. Ahora hablaba por teléfono en voz baja, y por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Había algo en sus ojos. ¿Satisfacción? Que me provocó un escalofrío. El ascensor llegó y entré junto con otros 2 compañeros que discutían sobre el partido de fútbol del Real Madrid de la noche anterior. Mientras subíamos, una inquietud inexplicable comenzó a formarse en mi estómago. Traté de convencerme de que solo eran nervios por la reunión, pero había algo más. Una corazonada, un presentimiento. La reunión con Alarcón fue mejor de lo esperado. Se mostró receptivo a mis sugerencias e incluso me felicitó por mi iniciativa. Es precisamente este tipo de compromiso lo que necesitamos en la empresa. Carmen, me dijo mientras se ajustaba las gafas. Estudiaré tu propuesta y te daré una respuesta la próxima semana. Salí de su despacho sintiéndome satisfecha, pero aquella inquietud no me había abandonado. Miré el reloj. 10:55. La reunión había sido más corta de lo previsto. Mientras esperaba el ascensor para bajar, decidí pasar por la cafetería para comprar otro café. Allí me encontré con Elena de Contabilidad. ¿Ya has terminado con Alarcón? ¡Qué rápido!, comentó mientras esperábamos en la fila. Sí, ha ido bastante bien, respondí. Me alegro. Por cierto, ¿te has enterado de que los de auditoría interna están haciendo inspecciones sorpresa hoy? Ya han pasado por mi departamento esta mañana. Mi corazón dio un vuelco. ¿Auditoría? ¿Interna? No sabía nada. Sí, parece que alguien ha presentado una denuncia anónima. Están revisando todo con lupa. En ese momento, el mal presentimiento que había tenido toda la mañana cobró sentido.
Pagué mi café rápidamente y me despedí de Elena. Necesitaba volver a mi escritorio lo antes posible. Mientras el ascensor bajaba, mi mente trabajaba a toda velocidad. Una denuncia anónima, inspecciones sorpresa, y si Lucía... No, sería demasiado. Nunca habíamos congeniado, pero de ahí a sabotearme profesionalmente. Sin embargo, aquella mirada suya esta mañana... El ascensor se detuvo en la planta 4, donde se encontraba mi departamento. Las puertas se abrieron y salí con paso firme, intentando mantener la calma. A medida que me acercaba a mi zona de trabajo, noté que algo no iba bien. Había demasiada gente reunida, demasiados murmullos. Y entonces lo vi. Mi corazón se detuvo por un instante. 2 personas que no conocía estaban de pie junto a mi escritorio. Uno de ellos sostenía mi agenda personal, mientras el otro revisaba mis cajones, ahora abiertos de par en par. Papeles, carpetas, todo estaba esparcido sobre la superficie como en una disección. Me detuve a unos metros, paralizada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaban registrando mis cosas? Y entonces, justo detrás de ellos, vi a Lucía. Pretendía estar ocupada organizando documentos junto a la fotocopiadora, pero no podía disimular aquella leve sonrisa de satisfacción. Al salir de la reunión para regresar a mi puesto, no tenía idea de que en menos de una hora todo cambiaría. Aquella sensación de inquietud que había ignorado era una advertencia de lo que estaba a punto de enfrentar. Me quedé inmóvil, con el café aún caliente en la mano, observando la escena. La oficina, normalmente un espacio seguro para mí, se había convertido en el escenario de una pesadilla en cuestión de minutos. Los 2 desconocidos, un hombre alto de unos 50 años con traje gris y una mujer de mediana edad con gafas de montura negra, seguían revolviendo mis pertenencias como si buscaran un tesoro escondido. ¿Se puede saber qué está pasando? ¿Aquí? Pregunté manteniendo la voz firme, aunque por dentro sentía que mis piernas podrían fallarme en cualquier momento. El hombre levantó la mirada. Tenía ojos cansados pero penetrantes. Buenos días, señorita Vega. Procedimiento rutinario. De verificación. Política de empresa. Respondió con tono profesional. Pero la urgencia y precisión con la que ambos se movían dejaba claro que no había nada de rutinario en aquella inspección. No recuerdo haber sido informada de ninguna verificación programada para hoy, repliqué, acercándome a mi escritorio. Vi que mi cajón con llave, donde guardaba documentos personales y algunos archivos confidenciales, había sido forzado, y mucho menos una que implique forzar mi cajón privado. La mujer de gafas intercambió una mirada con su compañero. Somos del Departamento de Auditoría Interna. Mi nombre es Isabel Soto y él es Ramón Duarte. Estamos realizando una investigación en base a información recibida esta mañana. ¿Qué tipo de información? Insistí, notando cómo varios compañeros observaban la escena a una distancia prudente, algunos con curiosidad y otros con evidente incomodidad. Eso lo discutiremos en privado, si no le importa, respondió Duarte, cerrando mi agenda personal y colocándola junto a una pila de documentos que habían seleccionado. Fue entonces cuando noté que Lucía ya no estaba junto a la fotocopiadora. Ahora se encontraba en su escritorio, fingiendo trabajar, pero lanzando miradas furtivas en nuestra dirección. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella bajó rápidamente la vista, pero no antes de que pudiera ver aquel destello de satisfacción en su mirada. No era difícil conectar los puntos. Finalmente lo había hecho. Había presentado una falsa acusación contra mí. ¿Han encontrado algo que valga la pena su tiempo? Pregunté con un tono que intentaba parecer casual, aunque cada palabra estaba cargada de tensión. Soto miró a Duarte, quien recogió un sobre manila que habían extraído de mi cajón. Lo sostuvo como si fuera una pieza de evidencia crucial. Señorita Vega, le agradecería que nos acompañara a la sala de reuniones del fondo, dijo Soto, señalando con un gesto hacia la pequeña sala de cristal al final del pasillo. ¿Estoy bajo algún tipo de acusación formal?, pregunté.
sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas. «Solo queremos hacerle algunas preguntas», respondió Duarte, recogiendo los documentos seleccionados. Miré a mi alrededor. Todos mis compañeros fingían estar ocupados, pero era evidente que no se perdían detalle. Javier me dirigió una mirada de preocupación desde su cubículo. Marta, que debía haber bajado de la planta de recursos humanos al enterarse de lo que estaba ocurriendo, me observaba desde la entrada con expresión consternada. Y Lucía ahora hablaba por teléfono, con una sonrisa apenas disimulada. «De mí nada me acuerdo», accedí finalmente. «Pero quiero dejar constancia de que estoy cooperando voluntariamente y que protesto por la forma en que se está llevando a cabo esta investigación». Caminé con la cabeza alta, siguiendo a los auditores hacia la sala de reuniones. La estructura de cristal de la sala era un diseño cruel, lo suficientemente transparente para que todos pudieran ver que estaba siendo interrogada, pero insonorizada, aislándome de cualquier apoyo o explicación. Una vez dentro, Duarte cerró la puerta y colocó los documentos sobre la mesa. Soto sacó una grabadora pequeña de su bolsillo. «¿Les importa si grabo esta conversación?», pregunté, sacando mi teléfono móvil. «Preferimos que no lo haga», respondió Soto. «Nosotros mantendremos un registro oficial». «Entonces supongo que debería llamar a un abogado», dije, intentando mantener la calma. «Señorita Vega, esto no es una acusación formal», aclaró Duarte. «Es simplemente una investigación preliminar. Tiene derecho a llamar a un abogado si lo considera necesario, pero le aseguro que solo queremos aclarar algunas cuestiones». Respiré hondo. Necesitaba pensar con claridad. Si pedía un abogado, estaría dando la impresión de que tenía algo que ocultar. Por otro lado, enfrentarme sola a este interrogatorio podría ser arriesgado. «Continuemos», decidí finalmente, «pero quiero que quede claro que no he hecho nada incorrecto». Soto asintió y encendió la grabadora. Entrevista preliminar con Carmen. Vega, Departamento de Cumplimiento Normativo, 15 de julio de 2025, 11:20 horas. Presentes: Isabel Soto y Ramón Duarte, Auditoría Interna. Duarte se aclaró la garganta. «Señorita Vega, esta mañana hemos recibido una denuncia anónima, alegando que usted podría estar utilizando recursos de la empresa para beneficio personal. Específicamente, se nos ha informado que podría estar filtrando información confidencial a terceros». La acusación me golpeó como un puñetazo al estómago. Era absurda, ridícula. Nunca había roto el protocolo. Ni siquiera me había llevado un clip a casa sin registrarlo. «Eso es completamente falso», respondí con firmeza. «Jamás he filtrado información, ni he utilizado recursos de la empresa de forma indebida. Mi historial es impecable. Pueden revisar todas mis auditorías anteriores, todas limpias». «Sin embargo», continuó Soto, «la denuncia incluye detalles bastante específicos. Menciona que usted mantiene contacto regular con un ex empleado de Seguros Madrigal que ahora trabaja para la competencia y que en estas comunicaciones se intercambia información sensible». Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Un ex empleado? Solo podía pensar en una persona. Miguel Álvarez, antiguo director de análisis de riesgos que ahora trabajaba para Seguros Peninsular. Habíamos sido buenos amigos, sí, y ocasionalmente tomábamos un café, pero nuestras conversaciones nunca habían cruzado líneas profesionales. Si se refieren a Miguel Álvarez, es cierto que mantengo una amistad con él, pero jamás hemos hablado de asuntos confidenciales, expliqué. Pueden revisar mis correos electrónicos, mis llamadas, lo que quieran. No encontrarán nada porque no hay nada que encontrar. Duarte. Tomó el sobre manila que habían encontrado en mi cajón y lo colocó en el centro de la mesa. Mi pulso se aceleró. Sabía exactamente lo que contenía ese sobre, y no era lo que ellos estaban buscando. De hecho, era algo mucho más peligroso. ¿Puede explicarnos qué contiene este sobre, señorita Vega?, preguntó Duarte con tono neutro. Miré el sobre sellado
sintiendo cómo una gota de sudor frío recorría mi espalda. Había esperado no tener que revelar su contenido nunca, o al menos no de esta manera, pero ahora estaba atrapada. «Es un archivo personal», respondí con cautela. «¿Un archivo personal guardado bajo llave en su lugar de trabajo?», cuestionó Soto con escepticismo. «Sí. Contiene información sensible que prefiero mantener segura». Duarte giró el sobre entre sus manos, como evaluando su peso, su importancia. «Señorita Vega, dada la naturaleza de las acusaciones, tendremos que examinar el contenido de este sobre». Sentí que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. A través de las paredes de cristal, podía ver que la oficina continuaba, funcionando, pero muchas miradas se dirigían hacia nosotros. Vi a Lucía hablando con otro compañero, probablemente difundiendo su versión de los hechos. «Adelante», dije finalmente, enderezando la espalda. «Pero les advierto que lo que van a encontrar ahí no es lo que esperan». Duarte rompió el sello sin vacilar. Observé cómo extraía los papeles doblados. Mi secreto, escondido a plena vista. Por un momento, la sala quedó en silencio mientras leía. Luego miró a su colega con una expresión difícil de interpretar. No era lo que esperaban encontrar, y yo sabía que, una vez que vieran su contenido, la verdadera tormenta comenzaría. Duarte y Soto intercambiaron una mirada que decía más que 1000 palabras. El silencio en aquella sala de cristal se volvió casi tangible mientras Duarte extendía los documentos sobre la mesa. No contestaron a mi pregunta anterior. En lugar de eso, Soto ajustó sus gafas y me observó con una expresión recalibrada, más cautelosa que acusatoria. «Señorita Vega», comenzó Duarte después de un largo silencio, ¿podría explicarnos exactamente qué es esto? Frente a nosotros, ordenadamente dispuestos, había una serie de documentos que yo había recopilado durante los últimos 6 meses. Copias de transferencias bancarias sospechosas, capturas de pantalla de correos electrónicos, notas manuscritas, con fechas y montos, fotografías tomadas discretamente de reuniones que nunca debieron ocurrir. Todo apuntaba a una red de malversación de fondos que operaba dentro del departamento financiero. Una red que involucraba a personas muy por encima de mi nivel jerárquico. «Es exactamente lo que parece», respondí con calma. «Evidencia de un esquema de desviación de fondos que he estado documentando. Desde enero». «¿Y por qué no lo ha reportado al canal ético de la empresa?», preguntó Soto, pasando las páginas con creciente interés. Dejé escapar una risa amarga. «Porque uno de los implicados es precisamente quien gestiona el canal ético. El director financiero, Guillermo Salas». Vi cómo sus ojos se abrían ligeramente al escuchar ese nombre. Salas era una figura respetada en la empresa, mano derecha del CEO, miembro del consejo directivo, y por encima de todo, considerado intachable. «Esto es delicado», murmuró Duarte, examinando una de las capturas de pantalla donde se veía claramente la firma digital de Salas autorizando un pago a una empresa fantasma. «Lo sé», asentí. «Por eso he sido tan meticulosa. No quería presentar una acusación de este calibre sin estar completamente segura». Soto apagó la grabadora y se inclinó hacia adelante. «Carmen, esto cambia por completo el curso de nuestra investigación. La denuncia anónima que recibimos esta mañana». «Déjeme adivinar», la interrumpí. «Lucía Mendoza». Duarte me miró con sorpresa. «No podemos confirmar ni negar la identidad del denunciante, pero parece que usted ya tiene sus sospechas». «No son sospechas, es certeza», afirmé, sintiendo cómo la tensión acumulada durante horas comenzaba a liberarse. Lucía ha intentado sabotearme desde que me ascendieron a coordinadora en lugar de ella. Esto es solo su último intento. Independientemente de quién haya presentado la denuncia, dijo Soto, recuperando su tono profesional. Estas pruebas que ha recopilado son mucho más graves que cualquier acusación en su contra. Pero tengo que preguntarle, ¿por qué guardar esto en su escritorio? Es extremadamente arriesgado. Me acomodé en la silla, consciente de que a través de las paredes de cristal
Toda la oficina podía ver que ya no estaba siendo interrogada como una sospechosa. La dinámica había cambiado. Porque nadie busca un tesoro en el lugar más obvio, respondí. Mi plan era completar la investigación esta semana. De hecho, la reunión que tuve esta mañana con Alarcón era para tantear el terreno, ver si podía confiar en él para presentarle esto. ¿Y llegó a alguna conclusión?, preguntó Duarte. Sí. Creo que Alarcón no está involucrado, pero quería estar completamente segura antes de dar el paso. Soto recogió los documentos con cuidado y los volvió a colocar en el sobre. Tendremos que elevar esto inmediatamente a la Dirección General, pasando por encima de Salas, obviamente. Y tendremos que pedirle absoluta discreción, añadió Duarte, si alguno de los implicados se entera de que tenemos esta información. Entiendo perfectamente, asentí. He vivido con este secreto durante meses. Puedo mantenerlo un poco más. En ese momento, alguien golpeó suavemente en la puerta de cristal. Era Marta, de Recursos Humanos, con expresión preocupada. Soto le hizo un gesto para que entrara. Disculpen la interrupción, dijo Marta al entrar, pero ha surgido algo relacionado con la investigación que creo que deberían saber. Miró hacia mí con gesto de disculpa. Carmen, sé que esto es incómodo, pero la situación se está complicando. ¿Qué ocurre?, preguntó Duarte. Lucía Mendoza está difundiendo rumores por toda la planta. Dice que Carmen está siendo investigada por filtración de información confidencial y que pronto será despedida. Sentí una oleada de rabia, pero también una extraña calma. Todo el plan de Lucía se estaba volviendo contra ella sin que ni siquiera lo supiera. Gracias por informarnos, Marta, dijo Soto con tono neutro. Te agradecería que mantuvieras esto en absoluta confidencialidad. Marta asintió y me dirigió una mirada de apoyo antes de salir. A través del cristal, la vi regresar a su puesto, ignorando las preguntas de los curiosos. Creo que tenemos que actuar rápido, dijo Duarte, recogiendo sus notas. Esta situación podría descontrolarse. Estoy de acuerdo, confirmó Soto. Señorita Vega, le pediría que permanezca aquí mientras nosotros consultamos con la Dirección General. No hable con nadie sobre lo que hemos discutido. Por supuesto, acepté, aunque la idea de quedarme allí, expuesta a las miradas de todos, no me agradaba en absoluto. Ambos auditores salieron de la sala, llevándose el sobre con mis pruebas. Me quedé sola, sentada en aquella pecera de cristal, consciente de todas las miradas, de todos los susurros. Vi a Lucía sonriendo, seguramente convencida de que mi carrera estaba acabada, si ella supiera lo que realmente estaba ocurriendo. Los minutos pasaron con una lentitud agobiante. Intenté mantener una expresión neutral. Incluso revisé algunos correos en mi teléfono para aparentar normalidad, pero mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Qué estarían diciendo Duarte y Soto a la dirección? ¿Cómo reaccionaría el CEO cuando supiera que su director financiero estaba desviando fondos? ¿Me creerían a mí o a Salas? Después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron unos 30 minutos, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez no eran solo Duarte y Soto quienes entraban, sino también el propio CEO de Seguros Madrigal, Ernesto Valverde, un hombre de unos 60 años con el pelo canoso y mirada penetrante. Nunca habíamos hablado directamente, solo coincidido en alguna reunión general. «Señorita Vega», dijo Valverde, extendiendo su mano. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Le estreché la mano, notando la firmeza de su apretón. «Sí, señor». «Eso parece. Vamos a mi despacho», indicó. «Esta conversación requiere más privacidad que la que ofrece esta sala de cristal». Mientras recogía mis cosas para seguirle, vi por el rabillo del ojo cómo Lucía nos observaba con expresión confundida. No entendía por qué el CEO en persona venía a buscarme, ni por qué los auditores que supuestamente debían estar investigándome ahora parecían tratarme con deferencia. Salimos de la sala y caminamos hacia los ascensores. Nadie habló durante el trayecto. En la planta ejecutiva, todo era diferente. Alfombras gruesas, maderas nobles, silencio profesional.
El despacho de Valverde ocupaba toda la esquina del edificio, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid. «Siéntese, por favor», me indicó, señalando un sofá de cuero en una zona apartada del despacho, más informal que la gran mesa de reuniones. Duarte y Soto se sentaron frente a mí, mientras Valverde tomaba asiento en un sillón individual. «Carmen», comenzó Valverde, utilizando mi nombre de pila por primera vez. «Los señores Duarte y Soto me han puesto al corriente de su investigación personal. Debo decir que estoy impresionado por su minuciosidad, pero también profundamente preocupado». «Lo entiendo, señor», respondí. «Yo misma he estado lidiando con esta preocupación durante meses. Lo que no entiendo», continuó, «es por qué no acudió directamente a mí con esta información». Era una pregunta justa. Respiré hondo antes de responder, porque no sabía hasta dónde llegaba esta red. Necesitaba estar segura de quién estaba implicado y quién no. Valverde asintió, lentamente. Una precaución razonable. Sin embargo, ahora nos encontramos en una situación complicada. Tenemos pruebas convincentes contra varios altos cargos, pero también tenemos una denuncia en su contra que, aunque parece infundada, no podemos ignorar formalmente. «La denuncia contra mí es una venganza personal», afirmé con seguridad. «Puedo demostrar mi inocencia en cualquier momento». «Estoy seguro de ello», dijo Valverde. «Pero debemos seguir los procedimientos. Lo que le propongo es lo siguiente. Continuaremos la investigación sobre la malversación de fondos de manera discreta, mientras simultáneamente cerramos la investigación sobre usted por falta de pruebas». Duarte se inclinó hacia adelante. «Necesitaremos su colaboración total, señorita Vega. Esto podría volverse peligroso». La palabra quedó flotando en el aire. Peligroso. Por primera vez, sentí el verdadero peso de lo que había descubierto, de las personas poderosas a las que estaba a punto de exponer. «Tienen mi colaboración total», aseguré. «He llegado demasiado lejos para echarme atrás ahora». Soto sonrió levemente, con un gesto de aprobación. «Entonces, ¿está dispuesta a ser nuestra informante interna mientras completamos la investigación?» Miré a cada uno de ellos, sopesando lo que me estaban pidiendo: infiltrarme aún más, recopilar más pruebas, poniendo en riesgo mi posición y quizás más. «Lo estoy», respondí finalmente. «Pero necesito garantías. Si Lucía ha conseguido que me investiguen con una simple denuncia anónima, ¿qué no? ¿Conseguirá Salas si sospecha de mí?» Valverde se levantó y caminó hacia su escritorio. Sacó una tarjeta de su cartera y me la entregó. Era su número personal. «Cualquier problema, a cualquier hora, me llama directamente», dijo con firmeza. «A partir de ahora, usted está bajo mi protección personal». Tomé la tarjeta, sintiendo un extraño alivio. La situación seguía siendo peligrosa, pero al menos ya no estaba sola. «Una cosa más», añadió Valverde, «sobre Lucía Mendoza y su falsa denuncia». «¿Sí?», pregunté, curiosa por saber qué tenía en mente. A veces, el mejor lugar para esconder un secreto es a plena vista. Quizás deberíamos dejar que siga creyendo que su plan funcionó. Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro al entender su estrategia. Una distracción perfecta. «Exactamente», confirmó. «Mientras todos hablan de su supuesta investigación, nadie prestará atención a la investigación real», completé. Los cuatro intercambiamos miradas de complicidad. El juego había cambiado completamente. Lo que había comenzado como un intento de sabotaje por parte de Lucía se había convertido en el catalizador de algo mucho más grande. Y yo, que había entrado en aquella sala de cristal como acusada, ahora salía como aliada de la Dirección General en una operación encubierta que podría sacudir los cimientos de Seguros Madrigal. Capítulo 1. Días siguientes transcurrieron en una extraña dualidad. Por un lado, continuaba con mi trabajo habitual, fingiendo normalidad. Por otro,
Me había convertido en una especie de agente encubierta, recopilando información adicional sobre la trama de corrupción que había descubierto. La 18, estrategia diseñada por Valverde, resultó brillante en su sencillez. Oficialmente, yo seguía bajo sospecha. Los rumores que Lucía había iniciado continuaban circulando, alimentados por el hecho de que Duarte y Soto aparecían frecuentemente por mi planta, revisando documentos y manteniendo reuniones conmigo en la sala de cristal. Lo que nadie sabía era que esas reuniones eran en realidad sesiones de coordinación para nuestra investigación real. «Buenos días, señorita Vega». Me saludó Duarte con formalidad aquella mañana de jueves, exactamente una semana después de que todo comenzara. «Necesitamos revisar algunos documentos adicionales con usted». Vi cómo Lucía sonreía discretamente desde su escritorio. Cada vez que los auditores venían a buscarme, ella interpretaba que el cerco se estrechaba a mi alrededor, cuando la realidad era justo la contraria. «Por supuesto», respondí con un tono de resignación que había perfeccionado durante esos días. «Estoy a su disposición». Mientras caminábamos hacia la sala de reuniones, pasamos junto al escritorio de Javier, quien me dirigió una mirada de apoyo. Él era uno de los pocos que se había mantenido leal, trayéndome café ocasionalmente y preguntándome si necesitaba algo. Su lealtad me conmovía, aunque no podía contarle la verdad. Una vez en la sala, con las persianas ligeramente bajadas para mayor privacidad, Duarte cambió su expresión seria por una más relajada. «Tenemos novedades», dijo en voz baja. «Hemos estado siguiendo el rastro del dinero y todo apunta a que Salas no actúa solo. Hay al menos 3 directores más involucrados». Soto desplegó sobre la mesa un diagrama que habían elaborado, mostrando las conexiones entre los diferentes implicados. «Aquí está Salas», señaló un círculo central. «Y estas son las empresas fantasma a las que se han desviado casi 2 millones de euros en los últimos 2 años». Examiné el diagrama con atención. Los nombres de las empresas me resultaban familiares. Los había visto en contratos que pasaban por mi departamento para revisión de cumplimiento normativo. Todo encajaba. «El problema es que necesitamos más», continuó Soto. «Las transferencias y los contratos son sospechosos, pero sus abogados podrían argumentar que son simples errores administrativos o decisiones de negocio mal ejecutadas. Necesitamos pillarlos infraganti», añadió Duarte, «y para eso necesitamos tu ayuda, Carmen». Era la primera vez que Duarte me tuteaba. La formalidad inicial se había transformado en una camaradería nacida de nuestro secreto compartido. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. «Según nuestra investigación, habrá una reunión mañana entre Salas y los representantes de Construcciones Valencia, una de las empresas fantasma», explicó Soto. «Necesitamos que asistas a esa reunión». «¿Cómo? No estoy invitada». Duarte sonrió levemente. «Ahora lo estás». Me entregó un correo electrónico impreso. Era una convocatoria oficial para la reunión, enviada desde la cuenta de Alarcón, el director regional. «Hemos hablado con él. Está horrorizado con lo que está pasando y quiere ayudar. Ha sugerido incluirte como representante del Departamento de Cumplimiento para revisar los nuevos contratos». «Salas no podrá negarse sin levantar sospechas», añadió Soto, «y una vez dentro, necesitamos que grabes la conversación con esto». Sacó de su bolsillo lo que parecía un bolígrafo normal. «Tiene un micrófono incorporado. Solo tienes que pulsar aquí para activarlo». Tomé el bolígrafo, sopesándolo en mi mano. De repente, todo se volvía muy real, muy peligroso. Una cosa era recopilar documentos, y otra muy distinta era infiltrarme activamente en una reunión para grabar pruebas contra el director financiero de la empresa. «¿Y si me descubren?», pregunté, verbalizando mi mayor temor. «No lo harán», aseguró Duarte. «Actúa con normalidad. Eres la coordinadora de cumplimiento. Tienes todo el derecho a hacer preguntas incómodas. De hecho, es tu trabajo». «Además», añadió Soto con una sonrisa tranquilizadora, «no estarás sola.
Yo estaré en la sala contigua, monitorizando la grabación en tiempo real. Si algo va mal, intervendré inmediatamente. Respiré hondo. De acuerdo, lo haré. El resto de la reunión lo dedicamos a preparar cada detalle. ¿Qué tipo de preguntas debía hacer? ¿Cómo dirigir la conversación hacia temas comprometedores sin resultar sospechosa? ¿Qué documentos debía llevar conmigo? Cuando terminamos, me sentía como una actriz repasando su guión antes de una obra crucial. Al salir de la sala de reuniones, noté que Lucía me observaba con intensidad. Durante toda la semana había estado especialmente activa, alimentando rumores, mostrándose falsamente preocupada ante otros compañeros. Pobre Carmen, ¿quién iba a pensar que acabaría así? La había escuchado decir en la cafetería. Su plan seguía funcionando a la perfección, o eso creía ella. Regresé a mi escritorio y continué con mi trabajo habitual, aunque mi mente estaba completamente enfocada en la misión del día siguiente. A media tarde recibí un mensaje de Marta. ¿Café en la azotea en 10 minutos? Era nuestro código para hablar en privado. La azotea del edificio se había convertido en nuestro refugio. Con la excusa de tomar aire fresco, podíamos conversar, sin miradas indiscretas ni oídos curiosos. ¿Cómo lo llevas?, me preguntó Marta mientras me pasaba un café recién hecho de la máquina del piso de recursos humanos, mucho mejor que el de nuestra planta. Sobreviviendo, respondí, apoyándome en la barandilla y contemplando el skyline de Madrid. Pero estoy cansada de fingir que soy culpable de algo. Lo sé, debe ser agotador, asintió. Los rumores no paran de crecer. Ahora dicen que te han pillado vendiendo información a la competencia por miles de euros. No pude evitar reírme. En serio, al menos podrían haberme atribuido mejor gusto para el crimen. Si fuera a arruinar mi carrera, al menos pediría millones, no miles. Marta también rió, pero luego se puso seria. Ten cuidado, Carmen. Lucía está jugando sucio, pero no es tonta, y siento que está tramando algo más. ¿Qué quieres decir? Esta mañana la vi hablando con Salas en la cafetería. Parecían cercanos. No es la primera vez que los veo juntos últimamente. Sentí un escalofrío. ¿Podría ser que Lucía estuviera conectada de alguna manera con la trama de corrupción? ¿O simplemente estaba intentando ganarse el favor de un directivo para avanzar en su carrera? Gracias por el aviso, dije, apretando la taza de café entre mis manos. Estaré atenta. De vuelta en mi planta, me encontré con Javier esperándome junto a mi escritorio. Han estado buscándote, me dijo en voz baja. Alarcón llamó. Quiere verte en su despacho ahora mismo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Habría cambiado de opinión? ¿Ya no quería participar en el plan? Gracias, Javier, respondí, tratando de mantener la calma. Iré enseguida. Mientras me dirigía al despacho de Alarcón, sentí la mirada de Lucía clavada en mi espalda. Al pasar junto a su escritorio, la escuché murmurar. Parece que alguien está en problemas. Otra vez. Ignoré su comentario y continué caminando. Cuando llegué al despacho de Alarcón, lo encontré pálido y visiblemente nervioso. Carmen, pasa y cierra la puerta, por favor, me indicó. Una vez que estuvimos solos, se pasó la mano por el pelo canoso. Acabo de recibir una llamada de Salas. Ha cancelado la reunión de mañana. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé exactamente. Dijo algo sobre reorganizar prioridades. Pero lo que me preocupa es que preguntó específicamente por qué te había incluido en la convocatoria. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Y qué le dijo? Que como iban a firmar nuevos contratos, me parecía prudente tener a alguien de cumplimiento presente. Pareció aceptarlo, pero no me gustó su tono. Me dejé caer en una silla. El plan se estaba desmoronando antes incluso de comenzar. ¿Cree que sospechan algo?, pregunté. Alarcón se encogió de hombros. Es posible, o quizás solo sea precaución normal. Salas siempre ha sido muy celoso con sus reuniones financieras. En ese momento mi teléfono vibró.
Era un mensaje de Duarte. Cambio de planes. Reunión urgente en 30 minutos. Sala Oporto, planta 15. Mostré el mensaje a Alarcón, quien asintió con gravedad. Ve. Yo informaré a Valverde. Mientras salía del despacho, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. El plan original había fallado, pero eso no significaba que nos rindiéramos. De hecho, quizás esta complicación inesperada nos ofrecería una oportunidad aún mejor para atrapar a los verdaderos culpables. La sala Oporto era una de las más discretas del edificio, ubicada en una esquina de la planta ejecutiva y habitualmente reservada para negociaciones delicadas con clientes importantes. Cuando llegué, Duarte, Soto y Valverde ya estaban allí, junto con una persona que no esperaba ver. Rafael Montero, director del departamento legal. Carmen, gracias por venir tan rápido, me saludó Valverde. Supongo que Alarcón ya te ha informado sobre la cancelación de la reunión. Sí, hace unos minutos, confirmé, tomando asiento en la única silla libre. ¿Creen que Salas sospecha algo? Es más que una sospecha, respondió Montero, a quien solo conocía de vista hasta ese momento. Su rostro serio, enmarcado por unas gafas de montura fina, le daba un aire de severidad. Tenemos motivos para creer que alguien les ha alertado. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Alguien les ha advertido sobre nuestra investigación? ¿Quién? Duarte intercambió una mirada con Soto antes de responder. Eso es lo que estamos intentando averiguar. Pero tenemos una teoría bastante sólida. Soto deslizó una carpeta, hacia mí. Dentro había copias impresas de varios correos electrónicos. A medida que los leía, mi incredulidad iba en aumento. Eran intercambios entre Lucía Mendoza y Guillermo Salas, que se remontaban a varios meses atrás. Los primeros parecían inofensivos, relacionados con cuestiones laborales, pero gradualmente se volvían más personales, hasta llegar a los más recientes, donde explícitamente hablaban de mí. Necesitamos deshacernos de ella, escribía Lucía. En uno de ellos. Está haciendo demasiadas preguntas sobre los contratos de Construcciones Valencia. La respuesta de Salas era igual de inquietante. Ocúpate tú. Una denuncia anónima debería ser suficiente para mantenerla ocupada mientras cerramos este asunto. Levanté la mirada, aturdida por la revelación. Lucía no solo me denunció por envidia o rivalidad, forma parte de la trama de corrupción. Exactamente, confirmó Valverde. No es una de las cabecillas, por supuesto, pero ha estado colaborando con ellos a cambio de promesas de ascenso y bonificaciones. ¿Cómo consiguieron estos correos? Y pregunté, aún procesando la información. Cuando iniciamos la investigación formal tras tus pruebas, solicitamos acceso a los servidores de correo de la empresa, explicó Montero. Lo que no esperábamos encontrar era este nivel de implicación, por parte de una empleada de nivel medio. Duarte se inclinó hacia adelante. Lo que nos preocupa ahora es que, si Lucía está tan involucrada, es probable que haya notado nuestras reuniones contigo y haya deducido que no estás realmente bajo investigación. Lo cual explicaría por qué Salas canceló repentinamente la reunión de mañana, añadí, conectando los puntos. Precisamente, asintió Soto. Estamos en una carrera contrarreloj. Si Salas y los demás implicados sospechan que los estamos investigando, comenzarán a eliminar pruebas. O algo peor, murmuró Valverde, sin elaborar, aunque todos entendimos la gravedad de su insinuación. Montero carraspeó antes de hablar. Por eso hemos decidido cambiar completamente la estrategia. Ya no podemos permitirnos una investigación lenta y meticulosa. Necesitamos actuar ahora. ¿Qué tienen en mente? Y pregunté, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Una trampa, respondió Valverde con una leve sonrisa. Y tú, Carmen, serás el cebo. Durante la siguiente hora, elaboramos un plan que era tan arriesgado como ingenioso. En lugar de intentar infiltrarnos en sus reuniones,
Les haríamos creer que yo había descubierto una prueba definitiva de su esquema corrupto, una prueba tan contundente que podría hundirlos a todos. El objetivo era provocar que actuaran precipitadamente, cometiendo errores que podríamos documentar. ¿Están seguros de que funcionará?, pregunté cuando terminamos de ultimar los detalles. Si Lucía está tan implicada como parece, no será fácil engañarla. Precisamente por eso el plan funcionará, aseguró Duarte. Conoces a Lucía mejor que cualquiera de nosotros. Sabes cómo piensa, cómo reacciona. Usaremos eso a nuestro favor. Asentí, reconociendo la lógica. 5 años compartiendo espacio de trabajo con ella me habían dado una visión clara de sus patrones de comportamiento, sus inseguridades, sus ambiciones desmedidas. Entonces, comenzamos mañana, concluyó Valverde, dando por finalizada la reunión. Al día siguiente, puse en marcha la primera fase del plan. Llegué a la oficina visiblemente nerviosa, lanzando miradas furtivas a mi alrededor y actuando de forma sospechosa. Me aseguré de que Lucía notara mi comportamiento, sabiendo que su curiosidad podría más que su cautela. A media mañana, siguiendo el guión establecido, recibí una llamada de Duarte. Contesté de forma que Lucía, cuyo escritorio estaba estratégicamente cerca del mío, pudiera escuchar mi parte de la conversación. Sí, los tengo conmigo. No, aún no los he revisado a fondo. De acuerdo, nos vemos allí a la 1. Después de colgar, simulé guardar algo apresuradamente en mi bolso. Lucía, como anticipamos, no tardó en acercarse con su falsa amabilidad habitual. ¿Todo bien, Carmen? Te noto un poco alterada hoy. Todo perfecto, respondí con una sonrisa tensa. Solo mucho trabajo. Claro, asintió ella, sin creerme ni por un segundo. Por cierto, he oído que la investigación sobre ti continúa. Qué injusto, ¿no? Con lo trabajadora que eres. Su hipocresía me revolvió el estómago, pero me mantuve en mi papel. Gracias por tu preocupación, Lucía. Estoy segura de que todo se aclarará pronto. A la hora del almuerzo, tomé mi bolso y me dirigí hacia los ascensores con paso decidido. Como esperábamos, Lucía inventó una excusa para salir también. La vi siguiéndome a una distancia prudente mientras yo caminaba hacia un café cercano donde Duarte me esperaba en una mesa al fondo. Nos saludamos formalmente y comencé a extraer unos documentos de mi bolso, asegurándome de que fueran visibles, desde donde Lucía nos observaba, fingiendo revisar su teléfono en una mesa cercana, a la entrada. ¿Nos está mirando?, preguntó Duarte en voz baja, sin levantar la vista de los papeles. Sí, desde la mesa junto a la puerta, confirmé. No pierde detalle. Perfecto. Sigamos con el show. Durante los siguientes 20 minutos, simulamos una conversación intensa, señalando diferentes partes de los documentos, que en realidad eran completamente irrelevantes, y actuando como si estuviéramos discutiendo información crucial. Finalmente, Duarte recogió los papeles, los guardó en su maletín y se marchó, dejándome sola en la mesa. Esperé unos minutos más, fingiendo hacer algunas llamadas, y luego también me fui. Al pasar junto a la mesa de Lucía, actué como si no la hubiera visto. Ella, por supuesto, esperó unos segundos y luego me siguió. De vuelta en la oficina, la segunda fase del plan entró en acción. Recibí un mensaje de Soto indicándome que Lucía había hecho exactamente lo que esperábamos: llamar inmediatamente a Salas para informarle de nuestro encuentro. A media tarde, mientras estaba en mi escritorio, recibí una notificación inesperada. Guillermo Salas solicitaba mi presencia en su despacho. Intercambié una mirada rápida con Javier, quien levantó las cejas con sorpresa. No era común que el director financiero llamara directamente a una coordinadora de cumplimiento. Suerte, murmuró Javier mientras me levantaba. ¿Quieres que te espere? No hace falta, respondí con una sonrisa tranquilizadora. No tardaré mucho. Mientras me dirigía al despacho de Salas, vi a Lucía observándome con una expresión de satisfacción mal disimulada.
Estaba convencida de que me dirigía hacia una trampa, sin saber que la trampa era precisamente para ella y sus cómplices. El despacho de Salas era ostentoso, con vistas privilegiadas y muebles que probablemente costaban más que mi salario anual. Él me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carmen, gracias por venir tan rápido», dijo, indicándome que tomara asiento frente a su imponente escritorio. «Quería hablar contigo sobre la reorganización del departamento de cumplimiento». Seguí el guión que habíamos preparado, mostrándome sorprendida pero interesada. ¿Reorganización? No estaba al tanto de ningún cambio planificado. Es algo reciente, explicó con falsa cordialidad. De hecho, estamos considerando crear una nueva posición de subdirección, y tu nombre ha surgido como posible candidata. Era exactamente la estrategia que habíamos anticipado. Intentar comprarme, igual que habían hecho con Lucía. Fingí un entusiasmo moderado mientras él continuaba explicando las supuestas ventajas del nuevo puesto. «Suena muy interesante», comenté cuando terminó su elaborada mentira. «¿Cuándo se tomaría la decisión final?» «Muy pronto», respondió, estudiando mi reacción. «Pero antes, me gustaría conocer mejor tu visión sobre algunos procedimientos de la empresa. Por ejemplo, ¿qué opinas de nuestro sistema actual de contratación externa?» Y ahí estaba, la pregunta trampa. Quería saber cuánto sabía yo realmente sobre sus operaciones fraudulentas con las empresas fantasma. «Creo que es bastante eficiente», respondí con deliberada ambigüedad. «Aunque siempre hay margen de mejora en términos de transparencia». Su expresión se tensó ligeramente ante la palabra transparencia. «Por supuesto, la transparencia es fundamental. Hablando de eso, ¿qué eran esos documentos que estabas revisando con el auditor Duarte durante el almuerzo?» Fingí sorpresa y luego incomodidad, como si me hubieran pillado en algo indebido. «Oh, eso. Eran solo algunas consultas rutinarias sobre procedimientos. Nada importante». «¿Nada importante que requería una reunión fuera de la oficina?», insistió, su tono ahora más afilado. Me encogí de hombros, interpretando mi papel a la perfección. «Prefiero almorzar fuera cuando puedo. El comedor de la empresa es demasiado ruidoso para conversaciones de trabajo». Salas no parecía convencido, pero tampoco podía presionarme más sin revelar sus verdaderas intenciones. Tras unos minutos más de conversación tensa, me despidió con la promesa de seguir hablando sobre esa promoción. Al salir de su despacho, me dirigí directamente al baño y activé el dispositivo de grabación que llevaba oculto, tal como habíamos planeado. Apenas unos segundos después, escuché la voz de Salas a través del auricular inalámbrico que también llevaba. Estaba llamando a alguien. No estoy seguro. Dice que no era nada importante, pero estaba nerviosa. Sí, manténla vigilada. No podemos arriesgarnos a otro escándalo como el de Valencia. Encárgate tú, como siempre. Sonreí para mis adentros. El anzuelo había sido lanzado, y ellos habían mordido. Ahora solo quedaba esperar a que cometieran el error definitivo que estábamos buscando. Lo que no esperaba era la rapidez con la que ese error llegaría, ni que sería Lucía quien lo cometería. Aquella misma tarde, mientras ordenaba algunos documentos en mi escritorio, noté que Lucía se levantaba con demasiada naturalidad y se dirigía hacia el archivo. Normalmente, esto no habría llamado mi atención, pero había algo en su actitud, una tensión apenas perceptible en sus hombros, una mirada furtiva antes de doblar la esquina, que disparó mis alarmas internas. Esperé unos segundos, y luego la seguí, manteniendo una distancia prudente. El archivo era una sala amplia en el fondo de la planta, con estanterías metálicas llenas de carpetas organizadas por años y departamentos. Desde la puerta entreabierta, vi a Lucía dirigirse directamente a la sección de cumplimiento normativo, específicamente a los archivos del año en curso. Saqué mi teléfono y discretamente comencé a grabar. La vi extraer varias carpetas, hojearlas rápidamente y luego, para mi sorpresa,
comenzara a arrancar páginas de algunos documentos, guardándolas en una carpeta personal que había traído consigo. Era el momento perfecto. Envié un mensaje, rápido a Duarte con la palabra clave que habíamos acordado: Águila. En menos de 2 minutos, él apareció por el pasillo, junto con Soto y 2 guardias de seguridad. «Buenas tardes, señorita Mendoza», saludó Duarte con formalidad mientras entrábamos todos en el archivo. ¿Podría explicarnos qué está haciendo exactamente con esos documentos oficiales? Lucía se quedó paralizada, con las páginas arrancadas aún en la mano. Su rostro palideció instantáneamente. Yo estaba haciendo limpieza. De archivos antiguos, balbuceó, intentando esconder la carpeta personal detrás de su espalda. ¿Limpieza que incluye destruir documentos originales?, preguntó Soto, acercándose y señalando las páginas arrugadas que sobresalían de la carpeta. No, no es lo que parece, insistió Lucía, su voz cada vez más aguda. Estos son duplicados, copias innecesarias. Permítame verificarlo, dijo Duarte extendiendo la mano. Durante un segundo, pensé que Lucía cooperaría, pero entonces, en un movimiento desesperado, intentó escapar, empujando a Soto para abrirse paso. Los guardias de seguridad reaccionaron rápidamente, bloqueándole el camino. En su pánico, Lucía dejó caer la carpeta, esparciendo por el suelo todas las pruebas de su sabotaje. Me agaché para recoger una de las hojas. Era un informe de auditoría sobre Construcciones Valencia, que yo misma había redactado meses atrás, donde señalaba varias irregularidades en los pagos, precisamente el tipo de documento que podría incriminar a Salas y sus cómplices. Lucía Mendoza, dijo Duarte con voz formal, queda suspendida de sus funciones mientras se investiga este incidente. Por favor, entregue su tarjeta de acceso y acompañe a estos agentes de seguridad. Esto es un malentendido, exclamó ella mirándome directamente. Carmen, diles que es un error. Sabes que yo nunca haría algo así. La miré a los ojos, aquellos mismos ojos que durante años me habían observado con desdén y envidia. Lo siento, Lucía, pero lo que sé es que presentaste una denuncia falsa contra mí y que ahora te han pillado destruyendo documentos oficiales. No hay mucho más que añadir. Mientras los guardias la escoltaban fuera, Lucía pasó del pánico a la furia. Esto no quedará así. No soy la única implicada. Pregúntale a Salas. Él me lo ordenó. Y ahí estaba. La confesión que necesitábamos, grabada tanto por las cámaras de seguridad del archivo como por mi teléfono. Duarte y Soto intercambiaron miradas de satisfacción. La primera ficha del dominó había caído. Lo que siguió fue un verdadero terremoto en Seguros Madrigal. En cuanto Salas se enteró de la detención de Lucía y su confesión desesperada, intentó borrar evidencias desde su ordenador, sin saber que los técnicos informáticos ya habían instalado un software de monitorización autorizado por un juez. Cada archivo que eliminaba, cada correo que borraba, quedaba registrado, proporcionando aún más pruebas de su culpabilidad. Esa misma noche, la policía entró en las oficinas con una orden judicial y precintó los despachos de Salas y otros 3 directivos implicados. Al día siguiente, Madrid amaneció con la noticia en todos los periódicos económicos. Destapada trama de corrupción en Seguros Madrigal. Las acciones de la empresa se desplomaron temporalmente, pero la rápida reacción de Valverde, destituyendo públicamente a todos los implicados y colaborando plenamente con la justicia, evitó un daño mayor a la reputación de la compañía. Una semana después, cuando el polvo comenzaba a asentarse, Valverde me llamó a su despacho. Me recibió con una sonrisa cansada pero sincera. «Carmen, siéntate, por favor», me indicó, señalando un cómodo sillón junto a la ventana, lejos del escritorio, en un gesto que eliminaba las barreras formales entre nosotros. «Primero, quiero agradecerte personalmente. Tu integridad y valentía han salvado a esta empresa de un desastre mucho mayor». «Solo hice mi trabajo», respondí con modestia, aunque en el fondo sentía una mezcla de orgullo y alivio.
Hiciste mucho más que eso, insistió. Y es por eso que quiero ofrecerte algo. Deslizó una carpeta hacia mí. Estamos reestructurando la empresa, como puedes imaginar. Necesitamos personas de confianza en posiciones clave. Me gustaría que consideraras asumir la dirección de cumplimiento, normativo y ética empresarial. Abrí la carpeta y vi el contrato, con un salario que duplicaba el mío actual y responsabilidades que abarcaban mucho más que mi rol anterior. Es un gran paso, comenté, aún procesando la oferta. Lo es, asintió Valverde, pero después de lo que has demostrado estas semanas, estoy convencido de que eres la persona adecuada. Necesitamos reconstruir la confianza, tanto interna como externamente, y personas como tú son fundamentales para lograrlo. Pensé en todo, lo ocurrido, la falsa acusación de Lucía, el descubrimiento de la trama de corrupción, las semanas de tensión fingiendo ser sospechosa, mientras en realidad era parte de la investigación. Había sido una montaña rusa emocional, pero también una lección invaluable sobre la importancia de mantener la integridad incluso en las circunstancias más adversas. Acepto, dije finalmente, pero con una condición. Te escucho, respondió. Valverde, intrigado. Quiero formar un equipo nuevo, con personas que hayan demostrado la misma integridad durante esta crisis. Javier de mi departamento, Marta de Recursos Humanos, gente en la que pueda confiar plenamente. Valverde sonrió. Me parece perfecto. De hecho, ya había pensado en algo similar. Tienes carta blanca para formar tu equipo. 3 meses después, la transformación era evidente. Mi nuevo despacho, ubicado en la planta ejecutiva, tenía grandes ventanales que inundaban el espacio de luz natural. Había colocado mi antiguo escritorio, el mismo que habían registrado buscando pruebas incriminatorias, en el centro de 1900, la oficina, como un recordatorio constante de dónde venía y por qué estaba allí. Javier ahora era mi subdirector, y Marta había asumido un rol crucial en la nueva estructura, coordinando esfuerzos entre cumplimiento y recursos humanos para asegurar que la cultura ética permeara toda la organización. Incluso Alarcón, el director regional que había colaborado en nuestra operación, había sido ascendido a vicepresidente. En cuanto a Lucía y los demás implicados, su destino había sido muy diferente. Salas y los otros directivos enfrentaban cargos penales graves, con posibles penas de prisión. Lucía, como colaboradora menor, había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para testificar contra sus jefes a cambio de una sentencia reducida, pero su carrera profesional estaba efectivamente terminada. Una tarde, mientras revisaba nuevos protocolos de transparencia, recibí una visita inesperada. Era Duarte, ahora ascendido a director de la Unidad de Investigaciones Especiales, un departamento creado específicamente tras el escándalo. ¿Molesto?, preguntó desde la puerta. Para nada, respondí, invitándole a sentarse. ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. La reestructuración avanza según lo previsto, comentó mientras tomaba asiento. Pero en realidad venía por otro motivo. Sacó un sobre de su maletín y me lo entregó. Pensé que querrías tener esto. Abrí el sobre y encontré dentro una copia del artículo que había publicado El Economista sobre el caso, junto con una foto del equipo directivo actual de Seguros Madrigal, donde yo aparecía entre los nuevos, líderes que habían rescatado la empresa del abismo ético. Un bonito recuerdo de todo lo que has logrado, dijo Duarte con una sonrisa. Lo que hemos logrado, corregí. Fue un trabajo en equipo. Después de que Duarte se marchara, me quedé contemplando la foto y reflexionando sobre el extraño camino que me había llevado hasta allí. Aquel jueves que había comenzado como cualquier otro, se había convertido en el punto de inflexión de mi vida profesional. La falsa acusación de Lucía, en lugar de hundirme, había sido el catalizador que permitió destapar una verdad mucho más importante. A veces pensaba en aquella primera mañana, en la sensación de inquietud que había sentido al salir hacia mi reunión con Alarcón. Aquel presentimiento no había sido infundado después de todo,
pero su desenlace había sido completamente inesperado. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Javier, recordándome nuestra reunión con el nuevo equipo. Me levanté, guardé el artículo en un cajón y me dirigí hacia la sala de conferencias. El pasado estaba escrito, pero el futuro de Seguros Madrigal apenas comenzaba a dibujarse. Y esta vez me aseguraría de que se construyera sobre cimientos de honestidad y transparencia. Mientras caminaba por el pasillo, pasé junto al antiguo escritorio de Lucía, ahora ocupado por una nueva empleada que me saludó con respeto. Sonreí, pensando en las vueltas que da la vida. Aquella mañana de jueves, había entrado a la oficina como una simple coordinadora de cumplimiento bajo sospecha. Ahora caminaba por los mismos pasillos como directora, habiendo limpiado mi nombre y transformado la empresa en el proceso. A veces, las acusaciones falsas revelan verdades más profundas, y a veces, lo que parece el peor día de tu vida profesional termina siendo el principio de algo mucho mejor.